Vladimir Putin está intensificando las cosas, y esta vez son las naciones de la alianza de la OTAN las que están en su punto de mira. Han pasado casi 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, casi 4 años desde que la OTAN se dio cuenta de que una guerra continental en Europa seguía siendo una posibilidad en la actualidad. Desde entonces, los líderes de la OTAN han estado advirtiendo a su gente que este día podría llegar, que Rusia podría finalmente decidir lanzar un desafío directo a la alianza y averiguar, de una vez por todas, si se mantendría unida frente a una nueva era de conquistas. Pero ahora, parece que ese día ha llegado, y ha llegado mucho antes de lo que la gente esperaba, en un momento en que Europa apenas ha comenzado a rearmarse, y Washington parece menos confiable que nunca. Drones rusos invaden el espacio aéreo polaco, aviones de combate sobre los países bálticos y sabotajes, infiltraciones y ciberataques han sacudido Europa como nunca antes. Pero en toda la alianza de la OTAN hay una nación en la que Rusia pondrá su mira primero, una nación que representa un objetivo más apetecible que quizás cualquier otra en Europa. Esa nación es Estonia, una sociedad avanzada y cosmopolita, sin intención ni capacidad de amenazar la soberanía rusa. Pero, por supuesto, eso no le importa al Kremlin, ¿verdad? Porque Estonia es miembro de la OTAN. Si Rusia quiere demostrar que las grandes potencias europeas de la OTAN abandonarán a sus aliados cuando Rusia actúe, esa prueba deberá hacerse a costa de una nación de la OTAN. En este momento, Estonia está en la mira. Así que hablemos de por qué y qué, si es que hay algo, puede hacer Estonia para salvarse. Al inicio del episodio de hoy, debemos hacer una advertencia rápida. Lo que vamos a discutir hoy es una de una serie de posibles escaladas contra la alianza de la OTAN que Rusia podría estar considerando. Rusia podría probar la determinación de la OTAN con ataques de bandera falsa, toma de islas y otras acciones. Si quieren un episodio sobre alguna de esas opciones, díganlo en los comentarios. Si Rusia llegara a atacar directamente a una nación miembro de la OTAN, no solo territorio vacío, sino a todo un país y su gente, lamentablemente para los ciudadanos de Estonia, parece que su nación es la más propensa a atraer la ira de Moscú. Al explorar por qué sucede esto, partiremos del principio que hace valiosa cualquier tierra. Ubicación. Estonia es parte de la pequeña región de Europa conocida como los Bálticos, 3 estados soberanos ubicados en las orillas del mar Báltico. Los Bálticos comprenden Estonia al norte, Letonia al centro y Lituania al sur. El mar Báltico llega a Suecia, Finlandia, Polonia y Alemania por sus costas occidentales. Luego rodea Dinamarca y Noruega y se abre al Atlántico. Pero si viajas en la dirección opuesta, hacia el extremo oriental del Báltico, en el caso de Estonia, te encuentras con la frontera rusa. Pero si miras un poco más de cerca el mapa, rápidamente se hace evidente que, desde la perspectiva de Estonia, Rusia está por todos lados. El borde norte de Estonia es una costa que da al Golfo de Finlandia, un pequeño cuerpo de agua que se extiende hasta la enorme ciudad rusa de San Petersburgo y alberga todo tipo de bases militares rusas que parecerían poder tomar rápidamente el control del Golfo. Rusia forma toda la frontera este de Estonia. Al sureste, tras Letonia y la frontera rusa, está Bielorrusia, aliada de Rusia. Al suroeste, junto al Báltico, está Kaliningrado, antiguo territorio ruso. Entre el enclave y Bielorrusia, el territorio de Lituania, miembro de la OTAN, toca el territorio de Polonia, también miembro de la OTAN, solo a través de una estrecha franja de tierra, una línea de aproximadamente 65 kilómetros o 40 millas, que es el único puente terrestre entre los países bálticos y el resto de la OTAN. Aún peor, Estonia no solo está rodeada, es completamente empequeñecida por su vecino ruso. Para ilustrar el tamaño de la diferencia, nos centraremos en una métrica clave. Estonia tiene menos de 1.400.000 habitantes, mientras que Rusia supera los 146 millones, más de 100 veces esa cifra. En 2025, el Producto Interno Bruto de Estonia fue de 45.000 millones de dólares. El de Rusia fue más de 46 veces mayor, con un poco más de 2 billones de dólares. Aunque la extensión territorial no importa realmente para fines prácticos, la disparidad es bastante sorprendente. Estonia se extiende a lo largo de 45.000 kilómetros cuadrados, mientras que Rusia abarca más de 17 millones. Eso es ahora 380 veces el tamaño de Estonia. Y aunque muchas naciones miembros de la OTAN presumen de tener un ejército bastante impresionante incluso por sí solas, Estonia es uno de esos países que realmente necesita ser parte de la alianza de la OTAN. Hasta el año 2025, todo el ejército estonio estaba compuesto por menos de 8.000 soldados en servicio activo, respaldados por una fuerza de reservistas que están en estado de preparación permanente o de respuesta rápida, sumando un poco menos de 39.000.
Estonia tiene en total 230.000 reservistas, según sus propias cifras oficiales, pero solo alrededor de un tercio de esos reservistas realmente ha recibido algún tipo de entrenamiento militar. Estonia cuenta con 0 tanques principales, 44 vehículos de combate de infantería, menos de 60 obuses franceses y surcoreanos lanzacohetes HIMARS estadounidenses y casi ningún sistema de defensa aérea, salvo cañones antiaéreos y misiles portátiles. En el aire, Estonia afirma tener exactamente 0 aeronaves de combate armadas y solo 2 aviones de entrenamiento que podrían, en teoría, ser adaptados para portar armas. En el agua, Estonia cuenta con 3 dragaminas, 3 lanchas patrulleras y un barco para controlar contaminación, que suponemos será útil si deben pedir a los cruceros rusos dejar de emitir smog mientras bombardean posiciones estonias. Imaginamos que si ves un canal llamado Frentes de Guerra, hola. Probablemente no te sorprenda que, para el ejército ruso, las capacidades de Estonia sobre el papel no sean mucho más amenazantes que una ligera brisa. Luego está el lado retórico, donde, aunque las naciones de Europa no están de acuerdo en que Rusia tenga alguna razón para invadir a alguien, Estonia le ofrece a Moscú algunas oportunidades muy convenientes para construir una narrativa en torno a la idea de una conquista legítima. De manera similar a lo que Rusia hizo en Ucrania antes y durante su invasión a gran escala, Rusia puede enfatizar la relativamente grande población de rusos étnicos en Estonia, que se estima en alrededor de 286.000 personas al momento de escribir esto, o aproximadamente el 21% de toda la población estonia. Similar a la población de rusos étnicos en la región de Donbass, en Ucrania, los rusos étnicos de Estonia están relativamente concentrados geográficamente, particularmente en y alrededor de la ciudad de Narva, en la frontera con Rusia, y en o alrededor de las orillas del cuerpo de agua más grande de Estonia, el lago Peipus, que también está dividido por la frontera rusa. Muchos rusos étnicos no son ciudadanos de Estonia. Tras la caída de la Unión Soviética, Estonia solo reconoció a descendientes de familias residentes antes de la ocupación soviética. Para ser ciudadanos naturalizados, los rusos étnicos deben aprobar un examen de idioma que Rusia considera muy difícil y jurar lealtad a Estonia, aunque también sean ciudadanos de la Federación Rusa por defecto. Aproximadamente 5 o 7% de los residentes en Estonia no son ciudadanos. Solo un tercio de la población son rusos étnicos. Pero Rusia ha seguido expresando su indignación hacia Estonia por esa situación. Los rusos étnicos en Estonia suelen ocupar los niveles socioeconómicos más bajos y están sobrerepresentados entre prisioneros, usuarios de drogas inyectables y personas sin hogar, además de otros problemas sistémicos. Esa situación es una gran oportunidad para presentar las mismas narrativas que Rusia usó en Ucrania. Ostracismo, persecución, asimilación étnica e incluso genocidio contra la población de habla rusa. En un sentido más amplio, Estonia es un punto sensible para los nacionalistas rusos. Estonia solía ser una república socialista bajo la Unión Soviética, lo que hace que líderes como Putin crean que pueden reclamarla, pero los estonios han decidido ir en la dirección opuesta. Se unieron a la Unión Europea, la OTAN, y rechazaron lo que muchos rusos consideran su lugar legítimo en la influencia de Moscú. La Estonia moderna se ha convertido en todo lo que la Rusia moderna no es, y ha logrado todo lo que la Rusia moderna nunca pudo después de la caída de la Unión Soviética. Tiene una economía avanzada y de alta tecnología. Es uno de los lugares menos corruptos del mundo. Los ingresos son altos, y la libertad de prensa, desarrollo humano y educación están entre los mejores del mundo. Estonia dejó atrás la religión, pues más del 70% de su población no es religiosa ni pertenece a alguna organización, mientras la ortodoxia rusa es clave para nacionalistas rusos. Para Rusia, Estonia es un vecino cercano con una visión opuesta del mundo, y desde el punto de vista ruso, el trato de Estonia a su población rusa muestra un fuerte resentimiento hacia quienes viven al otro lado de la frontera. Desde que Vladimir Putin consolidó el poder en Moscú, Estonia ha sido uno de sus principales objetivos, incluso antes de que la anexión de Crimea en 2014 fuera una meta clara para su gobierno. En 2007, hackers apoyados por Rusia atacaron masivamente a Estonia como castigo por retirar un monumento soviético en Tallinn. Este ataque golpeó a Estonia durante 3 semanas seguidas. A partir de 2014, Estonia comenzó a registrar violaciones regulares de su espacio aéreo por parte de aeronaves militares rusas, y ese mismo año, Rusia secuestró a punta de pistola a un oficial de seguridad estonio antes de juzgarlo y condenarlo por espionaje en territorio ruso. En 2022, hackers rusos lanzaron otra ola de ciberataques tras la retirada de un monumento soviético en Narva, ciudad fronteriza con Rusia.
En 2023, un buque portacontenedores chino que apoyaba a Rusia arrastró su ancla sobre el gasoducto Baltic Connector y cables de datos entre Estonia y Finlandia. En ese año, Rusia y Estonia expulsaron a diplomáticos mutuamente y desde 2024 Estonia sufre interferencias de sistema de posicionamiento global atribuidas a Rusia. En 2024, Rusia declaró buscados en su país a Kaja Kallas, entonces primera ministra de Estonia, y a Taimar Peterkop, su secretario de Estado, por acciones hostiles contra la memoria histórica, según el Kremlin. Eliminar los monumentos soviéticos. Este año, Estonia prohibió a los residentes que no son ciudadanos de la Unión Europea votar en las elecciones locales, esencialmente impidiendo que los rusos étnicos no ciudadanos participen en las votaciones locales en las que normalmente podrían participar. Hace menos de un mes, Rusia voló 3 cazas MiG-31 armados por el espacio aéreo estonio durante 12 minutos, en medio de tensiones muy altas con la OTAN. Sabemos que Rusia ha tenido a Estonia en la mira desde hace tiempo y que ha construido una narrativa de agravio y defensa de los rusos étnicos, similar a la usada para justificar invasiones recientes en otros países. Aunque la OTAN protege oficialmente a Estonia, este país no puede rechazar una invasión rusa con su personal y equipo militar actual. Podemos mencionar algunas razones por las que Estonia es un objetivo más atractivo para Rusia que otros miembros de la OTAN accesibles para sus tropas. Finlandia y Polonia, por supuesto, ofrecerían una fuerte resistencia, mientras que el territorio noruego en el extremo norte está prácticamente vacío y no enviaría un mensaje tan contundente. En los países bálticos, Lituania puede ser reforzada fácilmente por Polonia y tiene una población de origen ruso mucho menor. Letonia es menos vulnerable desde el mar que Estonia, y un ataque podría dar tiempo a la OTAN para bloquear el Golfo de Finlandia y San Petersburgo. Si Rusia va a intentar un acto abierto de captura territorial contra una nación miembro de la OTAN, entonces va a apuntar a Estonia. Rusia también deberá considerar algunas restricciones importantes al evaluar un posible curso de acción. Estonia es un país pequeño con una capital a 3 horas en auto de la frontera rusa, pero no es fácil de invadir. Su territorio oriental es muy montañoso, con más de 1.500 lagos y numerosos ríos y arroyos que alimentan ciénagas capaces de tragarse incluso vehículos de combate pesados de la OTAN. De hecho, 4 soldados estadounidenses murieron en las turberas de Lituania este año cuando sus vehículos blindados se hundieron en el lodo. Aunque una invasión rusa podría avanzar por 2 autopistas hacia Tallinn y posiblemente tomarla en un asalto inicial, reforzar el país rápidamente tras su captura sería mucho más difícil. Es decir, tal vez Rusia podría tomar Estonia en una blitzkrieg de un solo día antes de que la OTAN pueda acordar una respuesta. Si una semana después la OTAN lanza una contraofensiva, Rusia difícilmente podrá mover suficiente equipo militar para defender todo Estonia a tiempo. Por lo tanto, una invasión total y la captura de Estonia con un asalto militar tradicional podría no ser la mejor opción para Rusia, y si lo intenta, podría simplemente cruzar la brecha de Suwałki entre Polonia y Lituania y tomar toda la región báltica. Si Rusia decide atacar solo Estonia, probablemente usará otro enfoque. En junio, Bruno Kahl, jefe de inteligencia extranjera alemana, describió un método ruso en Estonia: enviar hombrecillos verdes para, según ellos, proteger a minorías rusas oprimidas. La frase hombrecillos verdes alude a la invasión rusa de Crimea en 2014 y luego al Donbass en Ucrania. Rusia envió a miles de hombres enmascarados, sin insignias y con chalecos antibalas, claramente soldados organizados que Putin luego admitió provenían directamente de Rusia. Formada por paracaidistas, operadores especiales y mercenarios del grupo Wagner, esta fuerza de hombrecillos verdes tomó Crimea en una invasión casi sin sangre, permitiendo a Rusia negar su implicación y tomar el control del territorio. Rusia repitió esto en Donbass, en Donetsk y Luhansk, donde los hombrecillos verdes crearon 2 repúblicas populares autónomas, gobiernos títeres que pronto pidieron ser anexados por Moscú.
El riesgo de que los hombrecillos verdes pudieran aparecer en Estonia ha sido una preocupación central para muchos analistas de seguridad occidentales desde 2014. Tácticamente, una fuerza invasora ligera y sin distintivos como esta podría ser mucho más efectiva que un asalto blindado completo, usando potencialmente incluso vehículos civiles como camionetas y pickups para navegar fácilmente por caminos pequeños, dispersarse por el paisaje de manera asimétrica y moverse lo suficientemente rápido y ampliamente como para rodear y abrumar las posiciones defensivas estonias si Estonia decide resistir. Recuerda, el ejército en servicio activo de Estonia es muy pequeño y también muy inexperto, el tipo de fuerza que podría tener dificultades contra unos pocos miles de operadores rusos experimentados. Esos rusos también podrían aprovechar la misma tecnología de drones de consumo que ha sido tan efectiva en Ucrania, y si fuera necesario, podrían enfrentarse a los combatientes estonios en batallas urbanas mucho más rápido y con mucha menos destrucción de la que podrían lograr las unidades de artillería rusas. En un escenario ideal, los hombrecitos verdes se moverían tan rápido que Estonia no podría organizar una respuesta significativa y la invasión sería casi incruenta. Rusia incluso puede usar una combinación de hombrecitos verdes junto con una posible fuerza mayor enviada para concentrarse en la propia frontera de Rusia, poniendo a Estonia y a la OTAN en una situación imposible. En ese escenario, Rusia puede destacar las tropas sin insignias actuando en Estonia, señalando que estos hombrecitos verdes imponen el orden de forma rápida y sin violencia, y luego referirse a una fuerza armada mayor en la frontera con Estonia o la región báltica, preguntando si la OTAN prefiere una solución pacífica o no. Recuerda, el objetivo de Rusia al invadir Estonia no sería iniciar una guerra con la OTAN, sino mostrar que la OTAN no defenderá a sus miembros, permitiendo a Rusia atacar a otros países de la OTAN sin temor a una respuesta colectiva. Y si tú, estimado espectador, crees que la OTAN respondería a una invasión en Estonia pese al riesgo de una guerra mayor y la devastación de Estonia y los países bálticos, entonces tienes mucha más confianza que nosotros. Si invade así, Rusia puede obtener los beneficios de conquistar territorio, aprovechando la falta de voluntad de los líderes de la OTAN para arriesgar a su gente en una guerra continental evitable. Existe la opción de que los hombrecitos verdes o el poder militar ruso controlen solo parte del territorio de Estonia, no toda. Esto reflejaría una estrategia favorecida por la Federación Rusa y antes por la Unión Soviética: crear y apoyar zonas autónomas de rusos étnicos u otros grupos leales a Rusia en regiones donde la población desconfía de Moscú. Ucrania obtuvo las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en 2014. Georgia tiene las regiones autónomas de Abjasia y Osetia del Sur. Moldavia cuenta con Transnistria y Azerbaiyán tuvo Artsaj hasta hace poco. Uzbekistán tiene la República de Karakalpakistán y Tayikistán tiene la región autónoma montañosa de Badakhshan. Estonia cuenta con una región ideal para una nueva zona autónoma vinculada a Rusia o un movimiento separatista. Ese movimiento, por supuesto, buscaría proteger los derechos e intereses de los rusos étnicos y, por supuesto, solo organizaría milicias locales para autodefensa, sin importar que muchos de esos milicianos parezcan muy similares a soldados rusos o que anden en vehículos que se parecen mucho a tanques rusos. Gran coincidencia. Si Rusia intentara algo así, casi con certeza sería en las regiones orientales donde se encuentran las poblaciones más concentradas de rusos étnicos, centradas en la ciudad de Narva, que probablemente se convertiría en la nueva capital autónoma. Narva, con cerca de 52,000 habitantes en 2025, es la tercera ciudad más grande de Estonia, pero menos de la mitad son ciudadanos estonios. Más de un tercio son ciudadanos rusos y casi el 90% de los residentes son rusos étnicos en una ciudad fronteriza conectada por carretera y tren con Moscú. ¿Cuánto territorio necesitaría asegurar Rusia? Es una pregunta abierta. Podrían simplemente tomar la franja de tierra alrededor de Narva o una zona más grande que incluya las orillas del lago Papus, o posiblemente podrían avanzar hasta amenazar la ciudad de Tartu hacia el sur y llegar hasta la autopista Ruta 5 aproximadamente a la mitad de la distancia entre Narva y la capital, Tallin. Rusia podría depender solo de sus hombrecitos verdes, quienes probablemente tendrían más fácil empujar al pequeño ejército de Estonia hacia la capital. Estonia preferiría adoptar posiciones defensivas en Tallin y esperar a la OTAN, en vez de arriesgar a su pequeño ejército defendiendo muchos puntos a la vez. O si Rusia quisiera, podría usar las redes de carreteras y ferrocarriles para saturar el área inmediatamente alrededor de Narva con tanques, baterías de defensa aérea y artillería pesada, y muy rápidamente lograr que cualquier combate por la ciudad sea costoso para la alianza de la OTAN. En ese caso, Estonia solo podría pedir la intervención de la OTAN.
Pero la OTAN estaría atacando una ciudad saturada de defensas rusas, habitada por rusos étnicos y custodiada por tropas rusas que ni siquiera están avanzando más hacia el oeste. La OTAN sacrificaría vidas y costó su equipo bélico por poco más que el principio de defensa colectiva. Desde 2014, esta posible acción rusa se ha discutido abiertamente en la OTAN como el llamado escenario de Narva. Y esto incluso fue explicado a la OTAN por el presidente francés Charles de Gaulle en los años 60, y lo citaremos aquí. ¿Realmente Estados Unidos arriesgaría Nueva York por Narva? Tampoco las opciones de Rusia se limitan a ataques con tropas en territorio estonio. En cambio, Estonia podría convertirse en el objetivo de exactamente el tipo de ataque aéreo para el que parece que Rusia se está preparando. Primero enviando enjambres de drones no tripulados a Polonia, luego volando un dron armado sobre Rumania y finalmente enviando aviones de combate en un sobrevuelo sobre la propia Estonia. Rusia ha afirmado que cada uno de esos incidentes fue simplemente accidental y hasta ahora la OTAN ha decidido no responder de manera punitiva a Rusia como si alguno de ellos hubiera sido realmente intencional. Para ser claros, probablemente todos lo fueron. Así que, para Rusia, el siguiente paso más obvio sería seguir escalando y ver si hay algún punto en el que la OTAN considere que una violación del espacio aéreo no es un accidente. De nuevo, Estonia es un objetivo principal. No tiene defensas aéreas confiables y está lejos de los activos de la OTAN en la frontera oeste de Ucrania. Además, su capacidad de represalia contra Rusia es menor que la de Finlandia en el norte. Varias ciudades estonias, especialmente Tartu, están tan cerca del alcance de drones rusos que Rusia podría lanzar fácilmente un ataque coordinado con drones. Tallinn podría ser el objetivo, enviando un mensaje claro a la OTAN sobre lo que Rusia haría, incluso a capitales de la alianza. En el extremo más bajo, Rusia podría atacar con uno o pocos drones y luego alegar que cruzaron la frontera por accidente, quizá debido a interferencia de la OTAN en un ejercicio, y que es coincidencia que destruyeran una casa, un puente rural o explotaran en el techo del Parlamento estonio. O, en el extremo más intenso, Rusia podría lanzar un gran ataque con drones y misiles, devastando ciudades y bases militares estonias y desafiando a la alianza a responder ante una provocación clara. No importa la opción que elija Rusia, puede aprovechar el pequeño tamaño de Estonia y su cercanía a la frontera para concentrar muchas tropas en su territorio. Se cree que Rusia tiene una fuerza creciente de tropas listas para el combate, que no son urgentes en el frente de Ucrania, sumando decenas o cientos de miles. Despliega esas tropas y su equipo en la frontera con Estonia, y Rusia podría reinterpretar cualquiera de esas provocaciones, desde un ataque aéreo hasta la infiltración de hombrecillos verdes o una invasión territorial masiva. Coloca esas tropas, deja claro que Rusia puede tomar Estonia rápidamente y eso añadirá una nueva dimensión a cada desafío que lance contra sus adversarios de la OTAN. Esas naciones de la OTAN pueden intervenir si se atreven, pero saben, igual que Putin, que cuando movilicen un ejército para defender Estonia, ya habrá sido invadida por tropas rusas. La OTAN podría causar un armagedón nuclear solo para defender el orgullo y soberanía de 1 millón de personas. Puede sacrificar sus aviones de combate y buques de guerra desplegados al frente en lo que de todos modos será una batalla perdida, o puede quedarse al margen, aceptar el destino de Estonia y recordar cómo es vivir en un mundo donde la fuerza hace la razón. Entonces, ¿qué puede hacer Estonia en una situación como esta? ¿Qué puede siquiera esperar hacer la alianza de la OTAN si Rusia decide poner su mira en Estonia y darle a la OTAN su prueba definitiva? El primer paso para toda la alianza es asegurarse de que la situación no pueda escalar hasta ese punto. Cuando Rusia tantea con sus provocaciones turbias y fácilmente negables hacia la OTAN, va a descubrir dónde encuentra resistencia. Si no encuentra resistencia, escala aún más. Pero si sí encuentra resistencia, normalmente retrocede y considera un cambio de estrategia. Para la OTAN no es garantía, pero sí una apuesta. Para evitar que Rusia invada Estonia, primero habría que derribar los 3 aviones de combate que violaron su espacio aéreo. Eso no ocurrió, pero seguramente habrá más provocaciones que Estonia y la OTAN puedan enfrentar con mayor firmeza. Dale a Moscú problemas que tenga que resolver antes de llegar a la posibilidad de una invasión, y le tomará mucho más tiempo llegar a esa parte de su plan, o en el mejor de los casos, la OTAN puede convencer a Rusia de que un acto de agresión más evidente no vale la pena por el costo. Desde entonces, Estonia puede fortalecer su disuasión ante Rusia. Similar a Taiwán y la posibilidad de una guerra contra China, Estonia no tiene ninguna posibilidad de derrotar a Rusia en un enfrentamiento directo. Pero al igual que Taiwán, Estonia puede dejar en claro que será un lugar muy doloroso de invadir si Rusia decide tomar ese camino.
Estonia podría priorizar la compra urgente de drones y misiles para amenazar San Petersburgo. Si invaden Estonia, responderán devastando esa ciudad. Estonia gastará más del 5% de su Producto Interno Bruto en defensa para 2029, un récord en la OTAN, y sus futuros fondos podrían destinarse a una defensa tipo puercoespín como la de Taiwán. Funcionarios de defensa estonios han dicho que atacarían primero a Rusia si una invasión fuera inminente. En el frente interno, Estonia puede entrenar a más de sus reservistas enlistados, poner a un civil armado y razonablemente peligroso detrás de cada árbol y a lo largo de las orillas de cada río. Puede organizarlos en fuerzas locales de autodefensa y darles poder a esas pequeñas fuerzas para que reaccionen como consideren adecuado en tiempos de crisis. Así, si los hombrecitos verdes atacan, enfrentarán una resistencia nacional impredecible que defiende hogares y familias bajo sus propias reglas. Estonia ya tiene programas locales que avanzan en ese sentido, entrenando a civiles para que participen en la defensa nacional. Pero la nación puede hacer más y tiene que actuar rápido. Y la OTAN, como siempre, puede quedarse sentada y enfrentar el problema que ya ve venir. La posibilidad de que Rusia invada total o parcialmente Estonia como desafío a la alianza es reconocida públicamente desde los años 60, antes de la Rusia moderna. La OTAN conoce esta posibilidad y aunque en 2022 desplegó unos 2.200 soldados en Estonia, sería prudente aumentar ese número pronto. No solo eso, sino que la OTAN puede aumentar el tamaño de su despliegue naval en el Golfo de Finlandia y aprovechar los aeródromos finlandeses, suecos y letones para posicionar un número mucho mayor de aviones de combate de la OTAN. Finalmente, la retórica de la OTAN puede ser realmente útil si los líderes de la alianza trabajan deliberadamente para aumentar la conciencia sobre una posible amenaza rusa a Estonia y educan al público global sobre cómo podría ser una provocación rusa, reduciendo así la negación plausible de Rusia cuando eso ocurra exactamente en suelo estonio. Pero si la OTAN va a tomar alguna de esas medidas proactivas, entonces tiene que actuar rápido porque no parece que Rusia esté dispuesta a esperar. Como ya dijimos antes en este canal, el cálculo de Rusia ha cambiado. Ya no se puede esperar que Moscú termine sus operaciones en Ucrania y reoriente sus fuerzas antes de poner a prueba a la alianza de la OTAN. Los europeos de la OTAN estarán enfocados en el rearme. Para 2027 o 2028, la guerra en Ucrania podría no haber terminado para entonces, y cambios políticos en Estados Unidos podrían hacer que cumpla más con sus obligaciones de la OTAN en unos años, más de lo que ahora parece probable. La economía rusa se tambalea y las soluciones temporales no durarán. Además, Vladimir Putin envejece. Rusia sabe muy bien que si va a poner a prueba a la OTAN, eso tiene que suceder pronto, antes de que la OTAN se vuelva más poderosa y Rusia pierda su fuerza para Estonia. Eso significa que el momento es ahora para que el país y la alianza de la OTAN se preparen para pelear o decidan rendirse. Y si la alianza de la OTAN simplemente decide rendirse, entonces el destino de Estonia está sellado. Así que esperemos que prevalezca un enfoque más sabio. Gracias por vernos.